personaje, que ese personaje se me apareció. El personaje estaba vestido de blanco, tenía una bata blanca. Y yo recuerdo que yo me enfocaba más en el personaje, en que él tenía un lápiz del color de oro. Y yo mientras lo veía, yo veía que el ángel me hablaba acerca del universo, me hablaba acerca de los planetas. Pero yo no entendía lo que él me decía. Pero yo recuerdo que él me decía con mucho detalle, me decía, los planetas que están arriba y en el cielo, me decía él, no fueron creados para estar ahí. Fueron creados con el propósito de que los seres humanos lo habiten. Y yo me quedé sorprendido cuando yo vi ese personaje que me estaba hablando. El hombre no iba a conocer la muerte y el hombre iba a ser inmortal en la tierra. Y por esa razón, ya como el hombre se iba a multiplicar en la tierra, la población, imagino yo que iba a crecer y no iba a haber dónde los hombres habitar. Y por esa razón, el ser humano tenía que de una manera u otra buscar la forma de cómo habitar en los planetas fuera. Bienvenidos a otra entrega más de este espacio donde compartimos grandes historias, reflexiones interesantes, personas que nos cuentan sus creencias, sus vivencias y unas que otras cositas, esas que a ustedes les gusta escuchar. Hoy estamos compartiendo con José Aníbal, quien nos va a contar algo de eso que quizás usted diga, ¿en serio? O diga, qué interesante. Bienvenido, José Aníbal. ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias al Señor, aquí compartiendo aquí con cada uno de ustedes. Qué bueno, qué bueno. Aníbal, eh, hasta donde yo tengo entendido, tú eres una persona de fe, que has vivido diferentes tipos de experiencia con Dios, de experiencia de parte de Dios. ¿Tú nos puedes contar Amén. alguna de esas experiencias que tú has vivido con Dios que tú puedas decir, esto fue del cielo, esto fue sobrenatural, esto fue... Sí, hemos tenido muchas experiencias y Dios nos ha permitido ver muchas cosas, en la cual de las experiencias que he tenido hay una que siempre nunca he olvidado. Hace muchos años atrás yo recuerdo que en ese tiempo, como cuando era nuevo mayormente en la iglesia, no tenía muchos años. Recuerdo que yo era una persona muy curiosa y siempre yo me hacía muchas preguntas, siempre me preguntaba por muchas cosas, que en ese tiempo era muy difícil en el evangelio preguntar. Y ahora mismo estamos en un tiempo donde la gente ya puede expresar lo que siente. Y pues yo recuerdo que yo tuve una revelación, tuve un sueño donde yo vi un personaje, que ese personaje se me apareció. El personaje estaba vestido de blanco, tenía una bata blanca. Y yo recuerdo que yo me enfocaba más en el personaje, en que él tenía un lápiz en su bolsillo del color de oro. Y yo mientras lo veía, yo veía que el ángel me hablaba acerca del universo, me hablaba acerca de los planetas. Pero yo no entendía lo que él me decía. Pero yo recuerdo que él me decía con mucho detalle, me decía, los planetas que están arriba y en el cielo, me decía él, no fueron creados para estar ahí. Fueron creados con el propósito de que los seres humanos lo habiten. Y yo me quedé sorprendido cuando yo vi ese personaje que me estaba hablando. Y me decía, los planetas fueron creados para ser habitados por nosotros los seres humanos. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo estaba leyendo el libro de Génesis. Y yo vi cómo él me hizo referente acerca de un verso que yo había leído en la Biblia donde decía, ahora saquemos al hombre del huerto, no siendo que él coma del árbol de la vida y sea como nosotros. Y yo pensando, analizando, dije, wow, tiene como que se puede entender lo que yo tuve en la revelación, lo que el personaje o el ángel que yo vi me estaba hablando, que me decía que los seres humanos iban a habitar los planetas. Y yo buscándole la lógica dije, bueno,
puede ser que estaba en lo cierto lo que me decía el personaje, porque según lo que yo leí en la Biblia, me decía que si el hombre no hubiera sido sacado del huerto, el hombre iba a tener la capacidad de ser como Dios. Entonces, si el hombre logra tener la capacidad de Dios, el hombre no iba a conocer la muerte y el hombre iba a ser inmortal en la tierra. Y por esa razón, ya como el hombre se iba a multiplicar en la tierra, la población, imagino yo que iba a crecer y no iba a haber dónde los hombres habitar. Y por esa razón, el ser humano tenía que de una manera u otra buscar la forma de cómo habitar en los planetas fuera. Según lo que tú me cuentas, en la revelación se te mostró que los planetas que están a nuestro alrededor son habitables. Sí. O sea, que en este caso lo que está haciendo Elon Musk con los viajes a Marte es algo realmente posible, porque según la revelación que tuviste, esos planetas son hechos para nosotros habitarlo. ¿Algo más te contó ese ser, ese personaje, ese ángel? Sí, él me decía que los seres humanos iban a tener la capacidad de poder transportarse, de poder volar, de poder moverse bajo una capacidad profunda. Y me decía, si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, luego de comer el árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal, iba a tener una capacidad donde el ser humano iba a ser invencible, porque ya no iba a conocer la muerte. Por eso fue que la Biblia dice que Dios le dijo, ahora saquemos al hombre del huerto, no siendo que él coma del árbol de la vida y sea como nosotros. Es decir, el ser humano iba a tener la misma capacidad que tal vez Dios tiene. Entonces me decía, el ser humano iba a expandirse y se iba a trasladar a diferentes planetas. Por si acaso, ¿no te mostró si hay vida en alguno de esos planetas? Porque esa es una pregunta que hoy en día siempre nos hacemos y nos seguimos preguntando. No tenemos una respuesta oficial de la ciencia, y aunque en la Biblia aparecen algunos detallitos, pero no sabes si habrá vida en algún otro planeta que posiblemente en tu revelación se te haya mostrado. Bueno, lo que yo escuché que el personaje me dijo fue, los planetas fueron creados para ser habitados por los seres humanos. Eso fue lo que el personaje o el ángel que yo vi me decía. Estos planetas fueron creados para ser habitados por los seres humanos. Ok. ¿Y qué pasa con el asunto del pecado entonces? Porque el pecado es lo que nos tiene hasta donde entendemos aquí. Como ya los seres humanos no tendrían pecado, o en este caso, como tú dijiste hace un momento, eso sería posible si los seres humanos hubiesen comido del árbol de la vida. O sea, quiere decir que ahora mismo no es posible que nosotros habitemos esos planetas. La ciencia, tú sabes que el ser humano al comer del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento, la ciencia con el tiempo se va a aumentar. Por eso que la Biblia dice que en los tiempos la ciencia se va a aumentar. Y puede hacer que el ser humano llegue a un nivel que pueda, como ya se está viendo, que puedan habitar esos planetas. Pero en la forma espiritualmente, como estaba formado, era que el hombre iba a tener la capacidad, o tenía la capacidad de poder trasladarse a esos planetas. Porque el hombre Dios lo puso en el huerto, y el hombre antes de pecar, el hombre, al no haber comido del árbol de que se le prohibió comer, el hombre tenía una capacidad, y era que no conocía la muerte. Imagínate que Adán se viera reproducido con Eva. Entonces, al no haber muerte en la tierra, imagínate, nadie muere. Los años pasan, los siglos pasan, nadie muere. La tierra se iba a llenar. Entonces, se iba a necesitar automáticamente otro lugar donde las personas puedan vivir. Ok. Ahora, Aníbal, hablemos un poquito de ti. ¿Tú eres cristiano? Sí, somos cristianos pentecostales. Ok. ¿Tú eres dentro de la iglesia como cristiano? ¿Cómo te desempeñas? ¿Eres qué, predicador, evangelista, pastor? ¿Qué haces? Somos evangelistas por la misericordia de Dios. Tenemos ya alrededor de 6 años predicando. Y nosotros tuvimos un chico que nos habló acerca del mundo espiritual. ¿Tú has tenido alguna experiencia de manifestación espiritual o ese tipo de cosas? Sí, yo he tenido muchas experiencias fuertes.
Incluso yo he visto personas en el mundo espiritual que nunca he visto y luego me he encontrado con ellos. Y me han dicho a mí, yo te vi. Y yo le he dicho, yo también te he visto a ti. Oh, qué interesante. O sea, tú te has encontrado con personas dentro del mundo espiritual que no la conocías en el mundo Claro. material, pero luego entonces te la has encontrado Físicamente. y la has Y reconocido. nos hemos quedado mirando así fijamente a la cara. Y me miran y yo lo miro. Y me han dicho, algunos de ellos me han dicho, yo te conozco. Y yo le he dicho, sí, yo te conozco. Qué interesante, qué interesante. Porque el mundo espiritual es algo muy profundo. Y por eso que mucha gente dice, yo también soy de lo que digo, que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Cuéntanos un poquito de tu experiencia sobre el mundo espiritual, lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, porque el chico que compartió con nosotros sobre el mundo espiritual nos contó detalles del mundo, pero tú cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Bueno, cuando las veces que el Señor me ha movido en el espíritu, al mundo espiritual, ha sido con el propósito de yo pelear con algunos espíritus. Ok. ¿Y por qué has tenido que pelear con espíritus? Bueno, tú sabes que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Es decir, es una guerra espiritual en la cual tú peleas con esos espíritus que tal vez quieren tener posesión de ti o de tu familia. Y Dios permite que tú tengas esa lucha espiritualmente. Antes, en la antigüedad, se peleaba con espada. Pero ahora nosotros peleamos no con la carne, sino con cosas espirituales. Ya que tú has podido reconocer a una persona que quizás antes no había visto y ahora sí en el mundo espiritual, ¿has logrado reconocer a alguna persona que ya tú conoces, de esas personas que dicen que ellos sí han viajado al mundo espiritual, que han ido? ¿Has tú reconocido a alguien que tú puedas decir, sí, fulano, yo lo he visto en el mundo espiritual? O no, a fulano yo nunca lo he visto por ahí. Bueno, yo he visto personas cristianos, yo he visto allá, me he encontrado con ellos, que lo he visto así, en lugares así, lo he visto caminando, lo he visto con espada, lo he visto con armaduras espirituales, lo he visto también algunos encadenados, he visto Cristianos encadenados en el mundo Yo he visto espiritual. cristianos, pastores, gente de renombre, lo he visto como en un lugar donde están encadenados, atados, y demonios latigándolo con varas. Interesante. Eso es una experiencia un poquito difícil. ¿Entiendes tú que la experiencia que tuviste con el ángel y la revelación tiene que ver con el mundo espiritual? De la forma que yo lo recibí de una forma literal. Como el personaje me lo detallaba y me decía, mira, estos planetas fueron creados para ser habitados por los seres humanos, pero por causa de que el hombre desobedeció, no se manifestó lo que se iba a manifestar. ¿Cree usted que los planetas a nuestro alrededor fueron creados para ser habitados por nosotros? ¿Cree usted que nosotros podríamos, como algunos científicos están intentando, llegar a vivir fuera de este planeta? ¿Cree usted en un lugar que los cristianos llamamos el cielo, que para mí es otro planeta más, donde podríamos ir a vivir? Me gustaría saber su opinión. Déjenos en los comentarios qué usted opina sobre eso. Y recuerde que aquí contamos historias, escuchamos su versión, su verdad, pero al final ustedes toman la última decisión y deciden qué hacer. Aníbal, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y gracias por contarnos eso que has vivido, tanto con ese personaje como el mundo espiritual. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, bendiciones.